El sueño es vida, análisis surreal del partir de cero 2020, cuarta parte, insinuación de una analítica surreal sugerente de una filosofía del arte como filosofía de la mente, luego elaboro manifiestos, manifiesto del inma trascendente-dentialismo. Palo Tordera, noviembre de 1993, presentes, entre otros, Marejea, actualmente en el mundo de la música, Benito Gin, actualmente en el mundo editorial, Emma Infante, actualmente en el mundo de los derechos de los animales. Nota de 2018. El pensamiento que dio origen a este texto emergió en agosto de 1993 en Olva, Teruel, estudiando la antropología filosófica de Ernst Cassirer. Más allá de los excesos verbales y de cierto compromiso con cierta versión del internismo semántico, el núcleo triádico aquí presente ha guiado nuestro pensar hasta la actualidad, compromiso ratificado en 2020. Y prácticamente se puede decir que en enero de 2021, y esperamos continuarlo. La lógica es una y la misma, ya sea hacia adentro o hacia afuera. El psiquente es inma trascendente dential. Interioriza, exterioriza y se relaciona socialmente. Produce una dinámica interna que profundiza y otra que se expande. Todo ello dentro de una sociedad. La lógica solo cambia el sentido direccional. El psiquente elabora movimientos inmanentes y trascendentes, y como no hay un único espécimen, por muy solo que se pueda sentir, siempre presentará la dimensión social. Incluso para apreciar la soledad hay que tener conciencia de los otros. Así pues, el psiquente se caracteriza por poseer una estructura triádica. 1. El elemento inmanente. 2. Elemento trascendente y 3. Elemento social. Cabe aquí preguntar si toda estructura eneádica que podamos concebir, añadir respecto al ente sobre el que recae nuestra exploración, es susceptible de ser reducida a la estructura triádica. Matización previa. Objetividad. Supuestamente lo propio de los objetos de la realidad susceptible de recibir un abordaje mental. Objetualidad. Aquello propio de los objetos de la realidad que auténticamente podemos acceder y compartir al menos con otra especie. Intersubjetividad. Aquel subconjunto entre el conjunto de los rasgos de los objetos accesible únicamente a los sujetos humanos, matizado por sus propias interpretaciones. Así, grupos distintos pueden compartir en sus mentes matizaciones distintas. Intersubjetualidad. Aquello público propio de las relaciones entre sujetos. Subjetualidad, lo propio del sujeto en cuanto sujeto, y subjetividad, lo particular de cada sujeto individual, su enfoque personal. Los tres elementos, pensamos, son subjetuales, aun cuando se pretenda ser objetivo, pues de momento desconocemos la posibilidad de que acontezca alguno de los tres elementos aisladamente, sin presencia, por muy ligera que sea, del ente humano tal que sujeto. No en cuanto a autocontrol hecho ente, más bien en su aspecto de psiquicidad. La ciencia, paradigma de objetividad, no deja de ser nuestra peculiar manera de aprender lo que tomamos por realidad, que en otra especie puede variar o en otros entes ubicados en otra posible dimensión o en otro universo o en alguno quizás por acontecer. La incapacidad de alcanzar la objetividad existe, pues requeriría la coincidencia entre entes inimaginablemente distintos entre sí, cada uno de los cuales, a juzgar por nuestros casos conocidos, no podría desprenderse de lo característico de su propia entidad. Como mucho, compartimos entre entes semejantes. Sí, es posible una intersubjetividad compartida e incluso ciertos intercambios objetuales con otras especies, mas ir más allá epistemológicamente supondría admitir un careo provechoso entre al menos más de una inter-X entidad, como mínimo entre inter-A entidad e inter-B entidad, correspondiendo una de ellas a nuestra propia combinación de intersubjetividad e intersubjetualidad, si queremos estar autorizados para afirmar la objetividad. Rechazar la aspiración objetivista no quiere decir negar el contacto con los entes circundantes, sino asumir que nuestro perspectivismo impide la neutralidad. Aunque pueda haber objetos no relacionados con ninguna mente, para cualquier psiquente todo es mental. Es decir, ubicados estamos en el interior y a la vez no podemos mirar desde fuera, mas
con solo vivencias psíquicas no nos topamos necesariamente con objetos no psíquicos. Se requiere una relación con la exterioridad y, además, hay que tener en cuenta la dinámica social, que en su movimiento añade condicionamientos. Ahora habrá que estudiar si es correcto el pensar que cualquier exageración de uno de los elementos de la estructura triádica es un error, y si el desarrollo adecuado al siguiente es el íntegro, abarcando los tres elementos. Por inmanencia, concíbase la autoinmersión psíquica de un psiquente. Por trascendencia, habrá que entender la ascensión desde el psiquente a la realidad externa. Y por social, entiéndase no solo la relación con los demás psiquentes, sino también con todo el resto de los entes, ya tengan apariencia de vida o no, incluso con todos aquellos que no acontecen, tratándose en tal caso de lo micro-macro ecosocial. Cabe el peligro de que la mente, razón y razón, al profundizar en algún elemento de la estructura triádica, se pierda, creyéndose el psiquente que se repliega sobre sí mismo inmanente manía, como el solipsista, que se funde con lo divino, o que investiga objetivamente la realidad, o que practica un arte neutral, trascendente manía, como el místico, el científico o el artista objetivo cotidiano, o que se entrega a la familia o a la comunidad, social manía, como el trabajador de horas extras o el político. Teniendo en cuenta todos los factores y posibilidades, surge una opción de vida, el imatrascendententialismo, que es el estudio aprensivo del enigma psiquente desde un enfoque triádico ITS, porque consiste en una investigación ambiciosa que abarca todos los campos del saber, conocer, sentir, obrar, crear, hablar. Caben aquí todos los verbos. En el fondo se trataría del capítulo verbos de una colosal gramática filosófica. Por lo tanto, se precisa de un esfuerzo colectivo e interdisciplinar. Cuando hablamos de la mente, introducimos el añadido razón y razón para no caer en errores, como cuando se dice de alguien que presenta una mentalidad racional o de otro una irracional. Por un lado, somos habitados por lo racional, lo lógico, lo analítico, y por otro lado, por la intuición, la fantasía, lo poético, lo místico, el absurdo, la constante romántica, el deseo, el delirio. La dedicación exclusiva a una línea supone la mutilación de la otra, y por ende, la senda inarmónica. Así pues, ejercitemos el arte de pensar. Desafortunadamente, menester de pocos e infortunio de muchos, queda sembrada la semilla de una aventura que luego el siguiente tendrá que continuar, y permitidme concluir ya, no sin antes confiar en la pluri-iniciación. Invitación a la entrega radical al arte, a la ciencia y a la filosofía, sin que la desmotivación ni la aceptación acrítica de la normalidad, ni la corrupción intelectual hagan mella en nosotros. Invitación, al fin y al cabo, al imatrascendententialismo. Postdata. Los pioneros artísticos del imatrascendententialismo son nuestros admirados Jules Verne, Salvador Dalí y Leni Riefenstahl. Aquí acaba el texto del Manifiesto del Imatrascendententialismo, una ocurrencia de noviembre de 1993 expuesta ante un grupo de amigos que posiblemente nos ha influido a nivel subconsciente, porque de los tres elementos que decíamos, proponíamos que había que tener en cuenta para estudiar al ser humano, al humane, al psiquente, el elemento interno o inmanente, el elemento externo de la realidad o el elemento trascendente y el elemento social, pues casualmente o no casualmente hemos dedicado nuestra primera tesis doctoral a un factor, a un elemento, una parte del elemento interno. Lo dedicamos a la intención artística desde Richard Wollheim, Filosofía de la Mente y Estética, tesis doctoral finalizada en abril, entregada en abril de 2001. La segunda tesis doctoral ha sido sobre el elemento trascendente, en realidad sobre las estrategias discursivas, en el mundo del debate de competición académico, tesis doctoral terminada en octubre de 2019 y entregada en febrero de 2020, y no hay de momento una tercera tesis doctoral, pero no lo damos por imposible y supuestamente será sobre historiografía, sobre los métodos de cómo hacer historia como ciencia, y de esta manera cerraríamos el ciclo de tener 3 tesis doctorales sobre cada uno de los 3 elementos que hay que tener en cuenta para estudiar al ser humano. Llevamos 2, poco a poco.
todo se andará. Tampoco pasamos por alto que nuestro proyecto actual de análisis dialógico intencionalista, una propuesta claramente perspectivística, pues a lo mejor tuvo su germen en el perspectivismo del manifiesto del imatrascendentalismo que acabamos de volver a leer. Con posterioridad me he dado cuenta que Jürgen Habermas también habla de tres planos, en realidad de tres mundos, que tienen cierta relación con los tres mundos que acabo de enunciar en el manifiesto del imatrascendentalismo, elemento interno, elemento trascendente y elemento social. Él se refiere al mundo, habla de mundos más que elementos. Nosotros hablamos de elementos para entender al siguiente, y él habla de mundos. El mundo, en vez de elemento interno, dice mundo subjetivo, en vez de elemento trascendente se refiere a mundo objetivo, y en vez de elemento social se refiere a mundo social. Mundo subjetivo, mundo objetivo, mundo social. No se puede hablar de préstamo porque por aquella época un servidor no había leído a Jürgen Habermas, evidentemente sabía quién era, pero mi estudio de Habermas se ha hecho más bien en la segunda década del siglo XXI. En aquella época yo no había leído a Habermas. Y paso a leer el fragmento en el que Habermas especifica estos tres mundos. Estoy hablando de Teoría de la Acción Comunicativa de 1981, en la página 177. En la parte que habla de los accesos a la problemática de la racionalidad, en concreto la problemática de la comprensión en las ciencias sociales. Y nos dice: para cumplir tal exigencia de objetividad habría que demostrar que la estructura racional interna de los procesos de entendimiento, que provisionalmente y adelantando un tanto las cosas he caracterizado recurriendo a las relaciones de los actores con el mundo y los correspondientes conceptos de mundo objetivo, mundo subjetivo y mundo social. Lo que pasa que estos tres mundos en Habermas más bien entrarían en un enfoque de cierta ontología, una ontología comunicativa, y en nuestro caso los tres elementos serían tres elementos de una antropología. Con todo dejamos constancia de cierta sintonía entre nuestros tres elementos antropológicos, de elemento inmanente, elemento trascendente y elemento social, y los tres elementos ontológicos comunicativos de Jürgen Habermas de mundo subjetivo, mundo objetivo y mundo social.